Durante más de 3 siglos, desde 1478 hasta 1834, la Inquisición española funcionó como el tribunal más temido y controversial de Europa, una institución que en la imaginación popular se ha convertido en sinónimo de fanatismo religioso, tortura brutal y persecución implacable de cualquier desviación de la ortodoxia católica. La mera mención de la Inquisición española evoca imágenes de mazmorras oscuras, cámaras de tortura equipadas con instrumentos diabólicos, y hogueras donde herejes gritaban mientras las llamas consumían sus cuerpos ante multitudes que observaban con una mezcla de horror y satisfacción morbosa. Estas imágenes, grabadas profundamente en la conciencia occidental, han sido reforzadas por siglos de propaganda protestante, literatura romántica del siglo XIX, y representaciones cinematográficas que han presentado a la Inquisición como la institución más sanguinaria que la humanidad haya producido. Sin embargo, cuando examinamos los registros históricos reales, los archivos meticulosamente mantenidos por la propia Inquisición que han sobrevivido hasta nuestros días, y las investigaciones de historiadores modernos que han dedicado décadas a estudiar estos documentos, emerge una imagen considerablemente más compleja y matizada que contradice muchos de los mitos más arraigados sobre la Inquisición española. Hoy descubriremos la verdad completa sobre la Inquisición española, cómo y por qué fue creada por los reyes católicos Isabel y Fernando, qué hizo realmente esta institución durante sus 3 siglos y medio de existencia, cuántas personas fueron ejecutadas comparado con las cifras exageradas de la propaganda, y cómo la llamada leyenda negra distorsionó con acento agudo la percepción histórica de España durante siglos. Pero antes de sumergirnos en esta historia donde separamos el mito de la realidad y descubrimos que la verdad histórica es mucho más compleja que la leyenda popular, si te fascinan las instituciones históricas controvertidas activa la campanita para no perderte ninguna historia donde investigamos los hechos detrás de las leyendas. Bienvenidos a la verdad completa sobre la Inquisición española. Para entender completamente por qué Isabel y Fernando crearon la Inquisición española en 1478, debemos primero comprender el problema específico que esta institución fue diseñada para resolver. La cuestión de los conversos, los judíos que se habían convertido al cristianismo pero que eran sospechosos de practicar judaísmo secretamente. La población judía de España era considerable en el siglo XV. Probablemente entre 150.000 y 200.000 personas que vivían principalmente en ciudades como Toledo, Sevilla, Córdoba y Barcelona. Durante siglos, los judíos españoles habían coexistido con cristianos y musulmanes en lo que los historiadores llaman convivencia, una coexistencia que aunque frecuentemente tensa y marcada por episodios de violencia, había permitido que las 3 comunidades religiosas vivieran lado a lado. Sin embargo, durante el siglo XIV, y especialmente después de los pogromos masivos de 1391 cuando turbas cristianas atacaron juderías en toda España matando miles de judíos y destruyendo sinagogas, cientos de miles de judíos se convirtieron al cristianismo, algunos por convicción genuina pero la mayoría bajo coacción directa o indirecta para escapar persecución y muerte. Estos conversos, también llamados despectivamente marranos por sus detractores, crearon un problema teológico y social único. Como cristianos bautizados, estaban bajo la jurisdicción de la Iglesia católica. Si volvían a practicar judaísmo, esto constituía herejía y apostasía, crímenes religiosos graves en el pensamiento medieval. Pero determinar si un converso era cristiano sincero o judío secreto era extraordinariamente difícil. Durante las décadas de 1450 y 1460, mientras Castilla sufría el caótico reinado de Enrique IV, el problema de los conversos se intensificó. Muchos conversos, liberados de las restricciones legales que limitaban a los judíos, habían prosperado enormemente. Entraron en profesiones anteriormente cerradas a judíos: la administración real, la iglesia, el comercio internacional, la medicina y las universidades. Algunos conversos alcanzaron posiciones de enorme poder e influencia. Conversos servían como consejeros reales, obispos y funcionarios de alto rango. Esta movilidad social ascendente de los conversos provocó resentimiento masivo entre cristianos viejos que veían a estos recién llegados como competencia injusta y como infiltración de la sociedad cristiana por elementos que secretamente permanecían judíos en su corazón. Circulaban acusaciones constantes de que conversos practicaban judaísmo en secreto, que encendían velas los viernes por la noche para el sábado judío, que evitaban comer cerdo, que observaban festividades judías secretamente, y que bautizaban a sus hijos como cristianos públicamente pero les enseñaban judaísmo en privado. Algunas de estas acusaciones eran verdaderas. Sin duda, algunos conversos mantenían prácticas judías secretamente, arriesgando sus vidas para preservar la fe de sus ancestros. Pero muchas acusaciones eran falsas, motivadas por envidia, competencia económica o simple prejuicio.
El problema era que la Iglesia Católica no tenía mecanismo efectivo para investigar estas acusaciones. Los obispos locales, algunos de los cuales eran ellos mismos conversos o descendientes de conversos, frecuentemente ignoraban las acusaciones o las investigaban superficialmente. Los cristianos viejos, cada vez más frustrados, comenzaron a tomar justicia en sus propias manos, resultando en violencia esporádica contra conversos. Cuando Isabel se convirtió en reina de Castilla en 1474, heredó este problema envenenado. Durante los primeros años de su reinado, Isabel estuvo demasiado ocupada consolidando su poder tras la guerra civil contra Juana la Beltraneja para abordar la cuestión de los conversos sistemáticamente. Pero para 1477-1478, con su posición más segura, Isabel y Fernando comenzaron a considerar soluciones. Los reyes católicos eran profundamente religiosos, pero también intensamente pragmáticos. Veían la cuestión de los conversos no solo como problema religioso, sino también como amenaza a la unidad y estabilidad de Castilla. Su visión era crear una España unificada bajo una sola fe católica ortodoxa. Conversos que practicaban judaísmo secretamente contradecían directamente esta visión. Además, los reyes necesitaban el apoyo de la Iglesia y de los cristianos viejos que formaban la mayoría de su base de apoyo político. Abordar el problema de los conversos demostraría su compromiso con la ortodoxia católica. La solución que Isabel y Fernando adoptaron fue establecer una nueva institución, la Inquisición española. Inquisiciones ya existían en otras partes de Europa. La Inquisición medieval había sido establecida por el papado en el siglo XIII para combatir la herejía cátara en el sur de Francia. Pero estas inquisiciones estaban bajo control papal, respondían al papa, y su jurisdicción era limitada. Isabel y Fernando querían algo diferente, una inquisición bajo control real que respondiera a la corona española, no al papa. En 1478, los reyes católicos solicitaron al papa Sixto IV autorización para establecer una inquisición en Castilla. Sixto, que necesitaba apoyo político de Isabel y Fernando en sus propias luchas en Italia, concedió la autorización mediante la bula papal Exigit sinceras devotionis affectus, el 1 de noviembre de 1478. La bula papal era inusual porque otorgaba a los reyes católicos, no al papa, el poder de nombrar inquisidores. Esto significaba que la Inquisición española, aunque técnicamente una institución eclesiástica que juzgaba crímenes religiosos, sería en la práctica controlada por la corona española. Esta característica única distinguía a la Inquisición española de otras inquisiciones europeas, y explica en parte por qué fue más efectiva y duradera. Durante los primeros 2 años, Isabel y Fernando establecieron tribunales inquisitoriales en Sevilla y Córdoba. Los primeros inquisidores comenzaron a investigar conversos sospechosos de judaizar. El primer auto de fe, el acto público donde los condenados eran sentenciados, ocurrió en Sevilla el 6 de febrero de 1481. 6 conversos fueron quemados vivos como herejes relapsos. Este evento marcó el inicio de lo que sería una campaña de décadas contra conversos sospechosos. Durante los primeros años 1480s, la Inquisición en Sevilla fue particularmente activa y brutal. Cientos de conversos fueron arrestados, sus propiedades confiscadas y muchos fueron quemados. El pánico se extendió por la comunidad conversa. Muchos conversos huyeron de Sevilla hacia otras ciudades o incluso fuera de España. En 1483, los reyes católicos decidieron expandir y sistematizar la Inquisición estableciendo el cargo de Inquisidor General que supervisaría todos los tribunales inquisitoriales en sus reinos. Para este cargo crucial, nombraron a Tomás de Torquemada, un fraile dominico de 63 años conocido por su fervor religioso, su austeridad personal y su celo contra la herejía. Torquemada era él mismo descendiente de conversos, su abuela había sido judía convertida, un hecho irónico que demostraba que incluso familias conversas podían producir perseguidores fanáticos de judaizantes. Torquemada, como inquisidor general de 1483 a 1498, transformó la Inquisición de una operación regional en Andalucía en una red nacional que cubría todos los reinos de Isabel y Fernando. Estableció tribunales inquisitoriales permanentes en las principales ciudades: Toledo, Jaén, Córdoba, Ciudad Real, Zaragoza, Valencia y Barcelona. Creó procedimientos estandarizados para investigaciones, interrogatorios y juicios. Publicó instrucciones detalladas que todos los inquisidores debían seguir. La eficiencia burocrática que Torquemada impuso era en sí misma notable. La Inquisición mantenía registros meticulosos de cada caso, documentando acusaciones, testimonios, confesiones, sentencias y propiedades confiscadas.
Estos registros, decenas de miles de documentos que sobrevivieron en archivos españoles, son la razón por la cual los historiadores modernos pueden reconstruir con precisión inusual lo que la Inquisición realmente hizo. El procedimiento inquisitorial era complejo y seguía reglas específicas que, aunque fundamentalmente injustas según estándares modernos, tenían cierta lógica interna. Cuando la Inquisición llegaba a una ciudad, se proclamaba un edicto de gracia dando a los herejes un periodo, típicamente 30 o 40 días, para confesar voluntariamente sus errores. Los que se confesaban durante el período de gracia recibían penitencias relativamente leves y evitaban castigos severos. Esta política tenía el efecto de identificar conversos que habían judaizado pero que ahora estaban dispuestos a arrepentirse. Después del período de gracia, la Inquisición comenzaba investigaciones activas basadas en denuncias. Cualquier persona podía denunciar a un vecino, colega o incluso familiar por sospecha de herejía. Los acusados eran arrestados frecuentemente en la noche y llevados a las cárceles inquisitoriales. Aquí comienza una de las características más controvertidas del procedimiento inquisitorial. El acusado no era informado de quién lo había acusado ni de los detalles específicos de las acusaciones. El propósito declarado era proteger a los testigos de represalias, pero el efecto era que el acusado debía defenderse sin conocer exactamente de qué estaba acusado. El acusado era interrogado por inquisidores, típicamente 2 o 3. Los interrogatorios podían durar semanas o meses. El acusado podía tener representación legal de un abogado, pero el abogado no podía ver toda la evidencia, y arriesgaba ser él mismo acusado de herejía, si defendía demasiado vigorosamente a un hereje. Si el acusado confesaba y se arrepentía, podía recibir sentencia relativamente leve, penitencias públicas, multas o confiscación parcial de propiedades. Pero si el acusado negaba las acusaciones y los inquisidores creían que había evidencia suficiente de herejía, podían ordenar tortura para extraer confesión. La tortura en la Inquisición española es el aspecto que más ha capturado la imaginación popular y que más ha sido exagerado por la propaganda. La realidad histórica documentada es más matizada que la leyenda. Primero, la tortura no era única de la Inquisición española, era práctica estándar en sistemas judiciales de toda Europa medieval y moderna temprana, tanto en cortes seculares como eclesiásticas. Tribunales criminales ordinarios en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia usaban tortura rutinariamente. Segundo, la Inquisición española tenía reglas específicas que limitaban el uso de tortura. Solo podía aplicarse si había evidencia substancial de herejía, pero el acusado se negaba a confesar. Debía ser aprobada por los inquisidores y frecuentemente requería aprobación de superiores. Un médico debía estar presente para asegurar que la tortura no causara daño permanente o muerte. Las sesiones de tortura debían ser registradas meticulosamente por un escribano. Tercero, los métodos de tortura usados por la Inquisición española, aunque crueles, no eran tan extremos como la imaginería popular sugiere. Los métodos principales eran 3, la garrucha o estrapado donde el acusado era suspendido de una cuerda con las manos atadas detrás de la espalda, y luego soltado repentinamente causando dislocación de hombros, el potro o rack donde el acusado era estirado en un bastidor, y el tormento del agua donde se forzaba al acusado a tragar agua mediante un trapo en la garganta. Estos métodos causaban dolor intenso pero raramente daño permanente o muerte. Dispositivos legendarios como la doncella de hierro o la pera oral nunca fueron usados por la Inquisición española y probablemente nunca existieron excepto en la imaginación de propagandistas. Crucialmente, estudios de registros inquisitoriales muestran que la tortura fue usada en minoría de casos. El historiador Henry Kamen, quien estudió exhaustivamente registros de tribunales inquisitoriales, estima que tortura fue aplicada en aproximadamente 10 a 15% de casos. La mayoría de acusados confesaban sin tortura frecuentemente porque habían efectivamente cometido las acciones de las que eran acusados, o eran absueltos por falta de evidencia. Después del interrogatorio y posible tortura, el caso era presentado a los inquisidores quienes determinaban sentencia. Las sentencias variaban enormemente. Muchos acusados eran absueltos completamente si la evidencia era insuficiente. Otros recibían penitencias relativamente leves. Debían usar el San Benito, un manto especial que identificaba al penitente como hereje reconciliado durante un período específico, o debían participar en procesiones públicas de penitencia o pagar multas. Casos más serios resultaban en confiscación de propiedades, encarcelamiento que podía ser temporal o perpetuo, o galeras donde el condenado servía remando en galeras reales, efectivamente esclavitud.
La sentencia más severa era relajación al brazo secular, eufemismo que significaba que el hereje convicto era entregado a las autoridades seculares para ejecución. La Iglesia no podía técnicamente ejecutar personas, así que herejes condenados a muerte eran entregados a autoridades civiles. Sin embargo, esta distinción era puramente técnica. Cuando la Inquisición entregaba un hereje al brazo secular con recomendación de misericordia, esto significaba ejecución por quema en la hoguera. Las ejecuciones ocurrían durante autos de fe, actos públicos de fe que eran espectáculos elaboradamente coreografiados diseñados para demostrar el poder de la Iglesia y la corona, para intimidar a potenciales herejes, y para reafirmar la ortodoxia católica. Un auto de fe típico comenzaba con procesión que incluía a los condenados vistiendo sanbenitos que indicaban sus sentencias, inquisidores, autoridades civiles y clero. La procesión culminaba en una plaza pública donde se construía un escenario. Allí, las sentencias eran leídas públicamente para cada condenado. Los que habían sido reconciliados con la Iglesia realizaban penitencia pública. Aquellos relajados al brazo secular eran llevados fuera de la ciudad a un quemadero donde eran atados a estacas y quemados vivos. Si el condenado se arrepentía en el último momento, mostraba misericordia estrangulándolo antes de encender el fuego. Los autos de fe más grandes podían involucrar docenas de penitentes y varios herejes quemados. Fueron eventos públicos que atraían multitudes enormes. Los más famosos autos de fe ocurrieron en presencia de reyes y atraían decenas de miles de espectadores. La pregunta crucial que debemos abordar es, ¿cuántas personas ejecutó la Inquisición española? Esta es donde la diferencia entre mito y realidad es más dramática. La propaganda protestante durante los siglos XVI y XVII, parte de la leyenda negra que demonizaba a España, afirmaba que la Inquisición había matado millones. Cifras de 300.000 o incluso varios millones de ejecuciones fueron citadas por escritores protestantes como Reginaldo González Montano, cuya obra de propaganda fue traducida a múltiples idiomas y ampliamente creída. Estas cifras astronómicas fueron repetidas acríticamente durante siglos y entraron en la conciencia popular. Sin embargo, cuando historiadores modernos comenzaron a estudiar sistemáticamente los registros inquisitoriales preservados en archivos españoles desde los años 1960, emergió un cuadro radicalmente diferente. Los registros inquisitoriales son extraordinariamente completos. La Inquisición, por su naturaleza burocrática, documentaba meticulosamente cada caso. Los historiadores han podido reconstruir estadísticas precisas basadas en estos documentos. El estudio más completo fue realizado en los años 1990 por un equipo de historiadores españoles dirigidos por Jaime Contreras y Gustav Henningsen, quienes examinaron registros de todos los tribunales inquisitoriales españoles desde 1540 hasta 1700, un periodo de 160 años. Durante este periodo encontraron registros de aproximadamente 125.000 casos procesados por la Inquisición. De estos 125.000 casos, solo 1.333 resultaron en ejecución, aproximadamente 1%. Si extrapolamos estos números al período completo de la Inquisición, desde 1478 hasta 1834, considerando que el período más activo y violento fue los primeros 50 años 1478-1530, el número total de ejecuciones fue probablemente entre 3.000 y 5.000 personas durante 3 siglos y medio. Esta cifra, aunque horrible en términos humanos, cada muerte fue una tragedia, es dramáticamente menor que los millones alegados por la propaganda. Para poner esto en perspectiva, otros sistemas judiciales europeos contemporáneos ejecutaron números comparables o mayores. Las cazas de brujas en Alemania durante los siglos XVI y XVII, ejecutadas por tribunales seculares no inquisitoriales, mataron aproximadamente 25.000 personas. La Inquisición romana en Italia ejecutó aproximadamente 1.200 personas. Los tribunales seculares en Inglaterra ejecutaron aproximadamente 1.000 personas por herejía durante el reinado de María I solo en 5 años. Esto no es excusar a la Inquisición española, sino poner sus acciones en contexto histórico. Todos estos sistemas eran crueles según estándares modernos, pero la Inquisición española no fue singularmente más cruel que sus contemporáneos, y en algunos aspectos fue menos violenta. Un aspecto particularmente importante que los historiadores modernos han documentado es que la Inquisición española, a diferencia de tribunales seculares, tenía estándares de evidencia relativamente altos y procedimientos judiciales relativamente cuidadosos. La Inquisición requería evidencia de múltiples testigos. Los acusados tenían derecho a abogado defensor. Las sentencias eran revisadas por superiores antes de implementación.
Los casos podían apelar a la Suprema, el Consejo de la Inquisición en Madrid. Estos procedimientos, aunque inadecuados según estándares modernos de justicia, significaban que la Inquisición era frecuentemente más justa que tribunales seculares contemporáneos que podían condenar y ejecutar con evidencia mínima. Irónicamente, esto llevó a una situación donde en algunas regiones de España, especialmente en el País Vasco, personas acusadas de brujería por tribunales seculares apelaban a la Inquisición porque sabían que el tribunal inquisitorial era más probable de absolverlas. La Inquisición española fue notablemente escéptica sobre acusaciones de brujería y raramente ejecutó supuestas brujas, en contraste dramático con las cazas de brujas masivas en Alemania y Francia. Después del período inicial intenso de 1480 a 1530, cuando la Inquisición se enfocó principalmente en conversos judaizantes, la institución expandió su jurisdicción para incluir otras formas de herejía y desviación religiosa. Durante el siglo XVI, la Inquisición persiguió protestantes, aunque el protestantismo nunca obtuvo seguimiento significativo en España. Persiguió a los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo sospechosos de practicar Islam secretamente, especialmente después de la rebelión de las Alpujarras en 1568. Persiguió bígamos, blasfemos y personas acusadas de proposiciones heréticas, afirmaciones que contradecían doctrina católica. En el siglo XVII, la Inquisición se volvió cada vez más conservadora y represiva intelectualmente, censurando libros, prohibiendo importación de literatura considerada peligrosa, y persiguiendo pensadores que desviaban de ortodoxia. Esta represión intelectual tuvo efecto profundamente negativo en España, contribuyendo al aislamiento de España de corrientes intelectuales europeas de la Ilustración y al declive cultural e intelectual español durante los siglos XVII y XVIII. Una de las consecuencias más destructivas de la Inquisición fue el sistema de limpieza de sangre, estatutos que requerían que las personas demostraran ascendencia puramente cristiana vieja sin ancestros judíos o musulmanes para acceder a ciertas posiciones, oficios, universidades y órdenes religiosas. Estos estatutos, aunque no creados originalmente por la Inquisición, fueron reforzados y expandidos por ella. Crearon sociedad obsesionada con genealogía y pureza racial que discriminaba contra descendientes de conversos durante generaciones. El sistema de limpieza de sangre era esencialmente racista, juzgando a personas no por sus acciones o creencias, sino por su ascendencia, y causó daño social y económico masivo a España, excluyendo a muchas personas talentosas de contribuir completamente a la sociedad. La leyenda negra, la propaganda antiespañola que exageró dramáticamente los crímenes de la Inquisición, tiene orígenes específicos que los historiadores han rastreado. Durante el siglo XVI, España era la superpotencia dominante de Europa, controlando vastos territorios en Europa, las Américas y Asia. Los enemigos de España, particularmente Inglaterra, los Países Bajos protestantes y estados alemanes protestantes, tenían fuerte motivación para demonizar a España. Escritores protestantes, muchos exiliados españoles que habían huido por persecución religiosa, produjeron literatura de propaganda que presentaba a España, y especialmente a la Inquisición española como ejemplos máximos de crueldad, fanatismo y tiranía. Esta literatura incluía relatos, frecuentemente exagerados o completamente fabricados, de torturas horribles, ejecuciones masivas y brutalidad inquisitorial. Grabados luridamente detallados mostraban cámaras de tortura llenas de dispositivos diabólicos. Estos textos e imágenes fueron traducidos a múltiples idiomas y circulados ampliamente por toda Europa protestante. Tenían dos propósitos: justificar rebelión contra España como en el caso de los Países Bajos, y presentar al protestantismo como religión de libertad y razón contra el catolicismo español de opresión y superstición. La leyenda negra fue enormemente efectiva como propaganda. Durante siglos, moldeó la percepción europea y eventualmente estadounidense de España. Incluso después de que España dejó de ser gran potencia en el siglo XVIII, las imágenes de la leyenda negra persistieron en literatura, educación y cultura popular. La Inquisición española continuó funcionando durante el siglo XVIII, pero con severidad decreciente. Las ejecuciones se volvieron extremadamente raras. El último auto de fe donde alguien fue ejecutado por herejía ocurrió en 1781. Aunque la Inquisición continuó procesando casos menores durante décadas más. Durante las guerras napoleónicas y las convulsiones políticas del período liberal español en el siglo XIX, la Inquisición fue abolida, restaurada y abolida nuevamente múltiples veces.
Finalmente, el 15 de julio de 1834, la regente María Cristina firmó el decreto aboliendo definitivamente la Inquisición española, terminando 356 años de existencia de la institución. Evaluando el legado de la Inquisición española, debemos sostener dos verdades simultáneamente. Primero, la Inquisición española fue institución profundamente injusta que causó sufrimiento masivo a decenas de miles de personas a lo largo de sus 3 siglos y medio de existencia. Destruyó familias, arruinó vidas, ejecutó miles de personas por el crimen de mantener creencias religiosas diferentes, y creó atmósfera de miedo y sospecha que pervirtió la sociedad española. Su sistema de limpieza de sangre estableció discriminación racial que persistió hasta el siglo XIX. Su censura intelectual contribuyó al aislamiento y declive de España. Estos crímenes son reales y no deben ser minimizados. Segundo, la imagen popular de la Inquisición española como la institución más sanguinaria de la historia es producto de propaganda protestante, que exageró dramáticamente su brutalidad. Las cifras reales de ejecuciones, entre 3.000 y 5.000 durante 356 años, aunque trágicas, son dramáticamente menores que los millones alegados. La Inquisición española no fue más cruel que tribunales contemporáneos seculares, y en algunos aspectos fue más cuidadosa proceduralmente. La tortura, aunque usada, fue aplicada en minoría de casos y con más restricciones que en tribunales seculares. Esta es la historia completa de la Inquisición española creada por los reyes católicos Isabel y Fernando en 1478, cómo funcionó realmente durante sus 3 siglos y medio de existencia, cuántas personas ejecutó según registros históricos documentados en lugar de propaganda exagerada, y cómo la leyenda negra distorsión, o con acento agudo la percepción de esta institución durante siglos. Si esta historia te ha revelado cómo la propaganda histórica puede distorsionar la realidad durante siglos, y cómo la verdad documentada frecuentemente contradice las leyendas populares, déjanos en los comentarios qué otras instituciones históricas controvertidas te gustaría que investigáramos separando mito de realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a la verdad detrás de la leyenda negra.